No temo a las llamas. Yo estoy seguro de que yo no voy a ir al infierno. ¿Quién está seguro de aquí de que no va a ir al infierno? Podéis levantar las manos. Si alguien no levanta las manos, se va de cabecita al infierno. Muy bien. Yo no temo las llamas. A mí no me dan miedo las llamas. Yo no sé si en el infierno habrán llamas. No sé si habrán llamas físicas en el infierno, porque tal como lo narra la Biblia, dice que será como un lago de fuego y todo eso. Obviamente está hablando en metáfora. No sabemos cómo es el infierno, ni quiero saberlo. Pero es evidente que hay un infierno al cual yo no voy a ir, por la gracia de Dios y por su mérito salvador que hizo en la cruz, ¿verdad? Al cual todos hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos seguido a Cristo Jesús, ¿cierto? Un pueblo seguro es un pueblo invencible. Lo mejor que hay para un pueblo es un pueblo que se sienta seguro. ¿Y cuál es la mayor seguridad que podemos tener como cristianos? La seguridad de la salvación. Y Cristo nos hizo salvos y nos hizo libres. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Uno de mis objetivos como cristiano y en el ministerio que el Señor me ha puesto es el de ayudar a este querido pueblo de Dios, donde el Señor me ha plantado, ¿no? Allí por donde voy, donde estoy y por donde ando, ¿no? Como dice la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, es decir, haciendo discípulos por donde caminamos. Hacer discípulos no solo es predicar el Evangelio, sino también es discipular, enseñar. Y una de las labores que con más empeño hago es que seamos como pueblo un pueblo fuerte, un pueblo sólido, un pueblo que no tenga los pies de barro, un pueblo que no dude, un pueblo cristiano que tenga seguridad de donde está, que no dude, que sea firme. Como hablábamos los otros días, ¿no? No solo que esté afirmado en la libertad, sino afirmado en su fe, afirmado en lo que ha creído. Y vengan por donde vengan los bofetones, o vengan por donde vengan las dudas, los problemas, o vengan cualquier tipo de distracción, no dudemos. Que podamos ver cualquier programa de televisión de estos que hablan de que Cristo no existió, de que si se casó con la Virgen María, que podamos ver documentales, que podamos leer libros de auténticos ateos y nuestra fe no se tambalee ni un ápice, porque hemos sabido en lo que hemos creído. Y la única forma de hacernos fuerte es no huir de lo que nos da miedo, sino confrontarlo. Cristo nos hizo libres, y nos hizo libres para ser osados, para ser valientes. Dicen que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, y eso significa que pase lo que pase, sea la circunstancia por la que estemos pasando, el infierno no prevalecerá contra la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún problema, ni el diablo mismo, tiene autoridad sobre la Iglesia. No tiene ninguna autoridad, solo la que Dios le quiera dar sobre este mundo, pero sobre la Iglesia, ninguna. Así que yo quiero y voy a pelear porque seamos un pueblo auténtico, un pueblo que no duda, un pueblo libre, osado y valiente. Y que usando esa libertad que el Señor nos ha dado, nos presentemos voluntarios para ser soldados de Cristo. Hay dos tipos de soldados. Yo me acuerdo cuando se hacía el servicio militar aquí en España, que uno era obligado. A mí me tocó obligado. Yo hice 1 año y medio de servicio militar, obligado. Si yo podía esquivar el problema, lo esquivaba. ¿Por qué? Porque iba obligado. Y un soldado que va obligado a las filas va a hacer lo mínimo posible. Pero un soldado que decide voluntariamente, ejerciendo su libertad, ir y presentarse a la batalla, lo va a dejar todo ahí en el campo de batalla. Va a entregar todas sus fuerzas, va a entregar toda su energía, va a entregar toda su fe. ¿Por qué? Porque en una decisión libre y voluntaria ha decidido presentarse al campo de batalla. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Los que obligados venimos al campo de batalla, estamos en el campo de batalla, que está ahí fuera realmente, o somos los que libremente, voluntariamente, nos presentamos para defender en cuerpo y alma el reino de Dios. ¿Quiénes somos en realidad? Muy bien. Yo me acuerdo
que cuando yo era un poquito más pequeño, aún soy joven, como sabéis muchos de vosotros, yo nací en una familia que eran todos testigos de Jehová y me convertí como a los 12 años, más o menos. Ya os he contado muchas veces esa historia, pero voy a parar en otro detallito. Yo nunca celebré los cumpleaños, nunca se celebró los cumpleaños. ¿Por qué? Preguntaréis, ¿por qué los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños? Porque dicen que el único cumpleaños que aparece en la Biblia, y eso es verdad, el único cumpleaños que aparece en la Biblia es el de la hija de Herodes, y que lo que pide como regalo de cumpleaños es la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, un cristiano no debe celebrar ningún cumpleaños, puesto que en la Biblia no aparece ningún ejemplo de que se celebre ningún cumpleaños. ¿Os parece suficiente argumento para no celebrar cumpleaños? Tampoco se podía comer morcilla. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer. No se podía comer morcilla. ¿Por qué? Porque la morcilla contiene sangre y hay un versículo en la Biblia que dice que no comerás sangre. Obviamente totalmente agarrado fuera de contexto. Y un montón de cosas que no se podían hacer. Pero a mí hubo algo que me llamó muchísimo la atención y se me quedó grabado a fuego, ¿no? Que quizá fue una de las razones por las que yo empecé a investigar sobre la esclavitud de los cristianos. Porque yo veo en los cristianos que hay mucha más esclavitud que en los no creyentes. Yo veo en los cristianos que hay mucho yugo todavía a viejos rudimentos. Y es cuando mi madre tiró por el VC unas joyas, unos colgantes y unas cositas, unos pendientes que tenían, pues que había heredado de mi bisabuela, o sea, de su abuela, que tenían pues la Virgen María o la Virgen del Rocío, cositas así, ¿no? Que eran de oro y eran de plata. Y las tiró porque le dijeron que ni siquiera podía fundirlo, ni siquiera podía venderlo. También agarrándose a no sé qué versículo del Antiguo Testamento. Si sigo adelante nos vamos a dar cuenta a la conclusión que yo llegué. Pasaron unos años, yo me convertí, yo crecí espiritualmente en una iglesia, y debo de dar gracias a Dios por eso, una iglesia donde se predicaba la libertad, donde no se condenaba al creyente por un montón de cosas que luego descubrí que habían otros sectores que sí, ¿no? Crecí ahí, maduré ahí en ese tipo de iglesia donde se predicaba mucho la palabra y se predicaba la libertad del cristiano. Años más tarde fui a parar a una iglesia que es donde conocí a Mónica, que era totalmente diferente en muchos aspectos. Y yo empecé a descubrir que habían cristianos que estaban totalmente atados a prejuicios que nada tienen que ver con lo que dice la Biblia. Y si me parecía que en los testigos de Jehová había un montón de rudimentos y de cosas que no se podían hacer, no se podían celebrar los cumpleaños, no se podía comer morcilla, no se podía celebrar tal día, no se podía hacer cualquier otra cosa, me encontré que en esa iglesia o en esa denominación todos esos prejuicios y todos esos preceptos mal interpretados y muchos de ellos humanos se multiplicaban por 100. Me encontré, ver películas de Disney era pecado. ¿Os acordáis de esa época, los que lleváis mucho tiempo? ¿Os acordáis que ver películas de Disney era pecado? No sé por qué rayos a alguien se le ocurrió y algún alumbrado dijo que Disney había hecho un pacto con el diablo. Mentira absoluta. Era un fake de la época, una noticia falsa. Los pitufos, ver los pitufos era pecado. Papá Noel era pecado. El día de la castaña era pecado. Semana Santa era pecado. El Belén, el arbolito, la música del mundo, beber vino, comer morcilla, y así una lista interminable. Y lo peor es que cuando empecé a extenderme por ese tipo de iglesias me di cuenta que había un montón, cientos de restricciones que el hombre había ido añadiendo y poniendo como carga sobre el pueblo cristiano, de cantidad de cosas que era pecado, o era del diablo, o era pagano, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más me molestaba de todas esas restricciones es que pretendían pasar por más santos, quien más se castigaba con esas restricciones. Y en muchos casos no concordaba con el resto de sus vidas. No bebían vino, no comían morcilla, no ponían arbolito el día de Navidad, no ponían Belén, no veían películas de Disney, no llevaban a sus hijos al cine a ver según qué películas.
y entraban por la iglesia como auténticos santos, pero sus vidas no se concordaban. Había cosas que no me cuajaban, no me encajaban. Cuando uno miraba un poquito más, con la lupa un poquito más graduada, se daba cuenta que había cierta doble moral. Y por otro lado también veía montones de cristianos que vivían con culpa. Y eso me preocupó más. Porque ese tipo de religión, porque no es otra cosa que religión, hace cristianos culpables. Y no hay nada peor para un cristiano que vivir con culpa. Y aquí es donde retomo lo del principio. ¿Somos cristianos que no albergamos una mínima duda? ¿Somos cristianos tambaleantes? ¿Somos cristianos con duda? La culpa trae duda. Y lo peor de la culpa es que la culpa juzga. Y veía que estos cristianos, cuando veían cristianos que vivían en libertad, los juzgaban. Uy, ¿y ese por qué viste así? Y aquel porque va a la playa, o aquel porque va al cine, o aquel porque toma vino, o aquel porque come morcilla, o aquel porque celebra la Navidad, o aquel porque celebra la Semana Santa. Y así la lista era interminable. Tenemos que ser cristianos auténticos, cristianos maduros, cristianos que empiezan a dejar ya esas cosas atrás. Y ahora vamos a ver que no soy yo el único que se preocupaba por eso, sino que descubrí en la palabra de Dios que el apóstol Pablo también estaba muy preocupado por esas cosas. Y quiero que me acompañéis, si queréis. Si no, lo voy a leer yo, como vamos justos de tiempo, lo leo yo. Primeramente en Romanos 14. No quiero leer todo el texto, me voy a detener solo en algunos para poder un poco engranar. Y está hablando Pablo a los romanos de la siguiente manera en el capítulo 14, y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y otro día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios también igualmente. Y dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más, y atención aquí, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que si los maestros de la Iglesia, los pastores de la Iglesia, los que han guiado por años la Iglesia, le dicen a la Iglesia y le ponen una loza enorme de kilos, una mochila cargada de piedras, una mochila cargada de culpas, de restricciones, de preceptos, de cosas que no se pueden hacer y que no son bíblicas, ¿qué van a hacer? Le van a cargar su conciencia. Le están diciendo lo que está bien y está mal. No están dejando que la palabra sea la que hable. ¿Y qué pasa con esta pobre gente que no tiene la oportunidad de crecer, de seguir adelante? Que para él todo va a ser malo, todo va a ser inmundo. Cualquier cosa es inmunda. Uy, no celebremos la Navidad, que es inmunda. Y va a sentirse culpable. Y cuando se siente culpable, se siente débil. Y cuando un cristiano está débil, es un cristiano vulnerable. Es un cristiano que es fácil de derribar. Es un cristiano que tiene los pies de barro. Es un cristiano con dudas. Por lo tanto, una labor que tenemos como cristianos, nosotros que ya llevamos tiempo en el Señor, es liberar de ese yugo, de esas cargas pesadas que el hombre ha puesto sobre la Iglesia, a la Iglesia. Para que, como dice Pablo en el versículo 1 al 14, dice, recibid al débil en la fe. El débil en la fe, ¿sabéis quién es? El que acaba de convertirse, el que es inmaduro. Se podía traducir, recibid al inmaduro en la fe. Pero no inmaduro porque es un inmaduro, que no le ha dado ganas de crecer. Inmaduro porque no le ha dado tiempo, porque es jovencito en la fe. Y luego vamos a ver cómo a este débil también se está refiriendo como el que se le está predicando el Evangelio. Dice,
Cuidado con esto, tener cuidado con ellos. Hay que cuidarlos. No entréis en discusiones. ¿Os acordáis cuando hablábamos en evangelismo? Que cuando uno comparte el evangelio no hay que entrar en discusiones de si tu religión es mejor que la mía o tu fe es mejor que la mía, la tuya salva, la mía no salva. No hay que entrar en discusiones, porque eso hace daño. Eso hace daño y levanta muros. Hemos de respetar, no hemos de contender. Hemos de ser respetuosos con las creencias de los demás. Pero se está refiriendo al inmaduro en la fe, porque es jovencito en la fe, o porque recién acaba de recibir la semilla del Evangelio. Luego hay otro tipo de inmaduro, ¿no?, que es el que lleva años en el Señor y sigue todavía con estos preceptos y estos rudimentos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 8. Para no leerlo todo, vamos a leer del 4 al 7. Y dice así: acerca pues de las viandas, es decir, de la comida, que se sacrifica a los ídolos, repito, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, es decir, es algo cierto, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, nada, y que no hay más que un Dios. ¿Queda claro eso? Un ídolo nada es en el mundo, más solo hay un Dios. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores, no quiere decir que los hayan, que existan. Dicen que la gente adora muchos señores y muchos dioses. Acordémonos que está hablando a corintios, que estaban rodeados por la Meca del paganismo, de cualquier tipo de dioses y de deidades que se adoraban de cualquier forma y montones de ritos. Y justo les está diciendo a los corintios lo mismo que les está diciendo a los romanos. De hecho, esta primera de Corintios se escribe, aunque esté después, se escribe unos años antes que Romanos. Romanos, de hecho, es de las últimas cartas que escribe Pablo. Y Pablo, de alguna manera, si leéis el capítulo 14 completo y parte del 15, os vais a dar cuenta que retoma esta misma conversación de la comida, pero en un contexto diferente. En Roma se estaba encontrando con judíos que todavía querían mantener algunas de los rituales hebreos. Y si os aconsejo, si tenéis tiempo, que leáis el capítulo 4 de Gálatas, os vais a sorprender el enfado que coge Pablo con los Gálatas diciendo: me temo que he perdido el tiempo con vosotros. Así tal cual le dice: me temo que he perdido el tiempo con vosotros. Porque otra vez volvían a que cuidado que con este día de fiesta, aquel no, que hay que respetarlo, aquel no, que se... ¿A dónde quiero ir a parar? Sigo leyendo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Esa era una realidad. Le está hablando a los corintios. Acordaos que los corintios tenían un problemita con el tema de la fe. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y eso me recuerda a los que se pavoneaban en la iglesia. Todos aquellos que no comían morcilla, no comían cerdo, no comían un montón de cosas, se creían que eran superiores. No sé si vosotros habréis conocido, igual yo es que he conocido gente muy rara. Y vamos al capítulo 10, y con esto voy a ir concluyendo lo que es la lectura. Al capítulo 10, del versículo 25 al 32, que os recomiendo que leáis el capítulo entero de todas estas citas que estoy nombrando, ¿no? Capítulo 10, del 25 en adelante. Y dice así, una cosa bien curiosa, ¿no? Parece una conversación, parece una recomendación, ¿no? Algo que la mamá deja escrito en la nevera
Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No sé si alguno de vosotros compra carne en los moros o en los pakistaníes. Yo sí. ¿Por qué? Porque es más barata. ¿Sabéis que la carne que venden los pakistaníes está sacrificada a Alá? Ellos matan. Ahora os acabo de cargar las conciencias o los bolsillos. Yo quiero comprar igual. Amén. Ellos matan al cordero, matan a la res, siempre apuntando hacia la Meca, porque es su ritual, ¿vale? Por lo tanto, la comparativa con esa época de hace 2000 años sería que la carne que compramos en los pakistaníes es sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Es la misma comparativa. Y es lo que estaba pasando ahí. Estaban en una situación que había necesidad y entonces tenían que comprar carne más barata. Porque acordaos que muchos de ellos todavía lo compartían todo. Y por el contexto está hablando de las santas cenas, que comían carne, compraban carne sacrificada a los ídolos para la cena, porque ellos celebraban una cena para la mesa del Señor y comían mucho y luego hacían el partimiento del pan y del vino. Pero bueno, cuestión que dice esto. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. De todo, o sea, no solo carne. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo es de Él. Así que te vendan un buitre. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, como acabo de hacer yo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora atención. La conciencia, dice Pablo, que Pablo tiene una forma de hablar un poco rara, ¿eh? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Dice así tal cual, ¿eh? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, para ti resulta que es pecado comer carne, pero me juzgas a mí que para mí no es pecado comer carne. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual yo doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ahí puede entrar cualquier cosa, celebrar la noche de San Juan, por ejemplo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para ¿qué? Para la gloria de Dios. Ahí está la diferencia. Si uno quiere ir con la familia, con los amigos, ir a tocar la guitarrita a la playa mientras están haciendo hogueras a izquierda y a derecha, si nosotros lo estamos haciendo para la gloria de Dios, ¿qué problema hay? No hay ningún problema, hermanos. Que nadie os juzgue por comida o bebida o cualquier otra cosa. ¿A quién digo esto? A vosotros, mis hermanos, que ya sois maduros en la fe. Ahora, si por causa de conciencia os es tropiezo, no vayáis. Pero no juzguéis al que va, y el que va no juzgue al que no va. El problema viene cuando hay la tiranía del inmaduro, lo que se conoce en sociología como la tiranía del débil. La tiranía del débil quiere decir que el débil siempre acaba dominando, porque el fuerte siempre es el que acaba cediendo. Lo diré de otra manera. El inmaduro siempre acaba ganando una pelea, una discusión, una decisión. ¿Por qué? Porque el maduro siempre acaba cediendo. Un inmaduro frente a un maduro a la hora de decidir una película de ir a ver al cine. El que acaba cediendo, ¿quién es siempre? El más mayor, el que es capaz de ceder. En una pelea, ¿quién cede? Si los dos son inmaduros y los dos son gallitos, ahí hay sangre. Pero si uno es maduro, el que acaba cediendo es el maduro. En esta dichosa sociedad, ¿quiénes son los que más gritan y más ruido hacen? Los inmaduros. Y son los que tienen atrapada a la sociedad. Y en eso hablo minorías étnicas, minorías como la LGTB,
que están sometiendo bajo un yugo de esclavitud a la sociedad, imponiendo sus criterios. Y en la Iglesia pasa lo mismo. Y yo veo que en la Iglesia hay hermanos que caminan en libertad que el Señor nos ha dado, y por el qué dirán, frenan su libertad. Nunca cedamos a un cristiano inmaduro porque le da la gana ser inmaduro, que habiendo pasado años en el Señor, sigue todavía con esos prejuicios y esos yugos. Ahora, eso sí, sí cedamos cuando se trata de no ser tropiezo a alguien joven en la fe. Por eso, Pablo dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Ahí sí, por amor al hermano, porque sobre todas estas cosas, y sobre nuestra libertad, y sobre lo que nos es lícito, y sobre lo que es inmundo o no es inmundo, sobre todo eso está el amor. Y si el amor no es capaz de pasar por encima de nuestros derechos, de nuestros prejuicios, de nuestros yugos, de nuestras cargas, de nuestras libertades, no vale la pena ser cristiano o vivir en comunidad. Así que por sobre todas las cosas, que lo que actúe en nuestra vida, que lo que actúe en las decisiones sea el amor. Y el amor verdadero solo viene de un Dios verdadero y de un solo Salvador, Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, hoy he querido tomar este tema porque nos venía muy a tema, porque hoy es la verbena de San Juan. También hoy es el Día Internacional de las Viudas. Así que felicidades si hay alguna viuda. Y también es el cumpleaños de Fernando, que no ha podido estar. Así que podemos celebrar el cumpleaños de Fernando o celebrar el Día de las Viudas y no celebrar el Día de San Juan. Pero que nadie nos juzgue, ¿no?, por qué comemos, qué bebemos o cualquier otra cosa. Sino más bien que siempre sea el amor y el cuidado de los más débiles lo que nos hace caminar en armonía y hacia adelante.